Capítulo 52. Este venerable ni siquiera apareció. Sue Sendyong estaba practicando con la espada en el pico norte cuando una floraitán flotó sobre él. Expresó un curioso y la cogió mientras se secaba el sudor con una toalla, murmurando para sí mismo: ¿el mensajero de Yuen, Aitang? ¿Ya ni siquiera puede molestarse en venir a hablar? ¿Cuándo se volvió tan perezoso? Pero aún así tomó la esfera dorada de luz del centro de la flor y la colocó en su oreja. Salió la voz desconocida de un niño, líder de la secta: por favor venga al pabellón del loto rojo lo antes posible. Sue Sendyong no lo creyó al principio, pero cuando se bajó de su espada frente a la residencia de Chu Guanin, quedó completamente atónito. Un niño de unos 5 o 6 años estaba de pie en el pabellón junto al estanque de loto con una mano en la espalda, mirando al loto con cara sombría. Mirando de lado, esta persona tenía una expresión fría y ojos helados a juego. Estaba vestido con las túnicas de Chu Guanin, pero en realidad eran demasiado grandes para él, acumulándose en el suelo, dobladillo de manga y todo, pareciéndose a un pez remolcando detrás de él una enorme cola. Sue Sendyong, el niño se dio la vuelta. Si te ríes te mato y luego me mato a mí mismo, prácticamente escrito en su cara. Sue Sendyong, PFFT. Ja 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 ja. El niño golpeó la mesa con enojo. ¿De qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Definitivamente no soy Lao, jajaja, oh Dios, no puedo. Yuen, te dije que fueras con el anciano Tan Lan para que te revisara esa herida, pero no me escuchaste. Jajajaja, no puedo respirar. Sue Sendyong rugió de risa, agarrándose el estómago con ambas manos. Nunca había visto a un niño con un aura tan asesina. Ajajajajaja. Este niño no era otro que el Chu Guanin que se había despertado para descubrir que se había encogido. La vid que le perforó el hombro en el lago Hinchen debe haber estado encantada con algún tipo de maldición que convierte a los afectados de nuevo en sus seres de 5 o 6 años de edad. Afortunadamente, su poder espiritual no se revirtió, de lo contrario, Chu Guanin sintió que era mejor que muriera. Sue Sendyong fue a buscar un uniforme pequeño para los discípulos más jóvenes, riendo todo el camino de ida y vuelta. Chu Guanin finalmente se veía un poco menos cómico después de cambiarse a la ropa más adecuada. Enderezó los guardamanos azules con bordes plateados, levantó la vista para mirar a Sue Sendyong, y luego dijo con vehemencia: si te atreves a decírselo a alguien, acabaré contigo. Sue Sendyong se rió: no lo haré, no lo haré. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? No sé nada de curación, así que tienes que hacer que alguien te eche un vistazo. ¿Qué tal si le pido al anciano Tan Lan que venga? Chu Guanin sacudió sus mangas con enojo, pero las mangas de los uniformes de los discípulos eran apretadas y ajustadas. Agitándolas alrededor no tenían el mismo efecto en absoluto. Se puso aún más gruñón: ¿venir y hacer qué? ¿Reírse de mí? Entonces, ¿qué tal si le pido a mi esposa que venga a echar un vistazo? Chu Guanin apretó los labios y no dijo nada, indignado. Tomaré eso como un sí, entonces. Chu Guanin solo le dio la espalda. Sue Sendyong sabía que estaba de mal humor, pero la vista era demasiado divertida. Intentó contenerse, pero al final fracasó, y una vez más estalló en una risa escandalosa. Tianwen apareció con un voz. Chu Guanin mirándolo de reojo por el rabillo del ojo: te reto a que vuelvas a reír. Bien, 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 no más risas. Iré a llamar a mi esposa de inmediato. Ajajajajaja. Sue Sendyong huyó y regresó enseguida con una preocupada Madame Wang a cuestas. Madame Wang se congeló tan pronto como vio a Chu Guanin, y pasó mucho tiempo antes de que finalmente se las arreglara con incredulidad. Anciano Yuen, Chu Guanin. Afortunadamente, Madame Wang era una doctora amable y compasiva, a diferencia de su esposo. Ella le hizo algunas preguntas a Chu Guanin mientras lo miraba, y luego dijo en voz baja: la circulación de la energía espiritual del anciano está bien, y tampoco hay nada anormal en su cuerpo. Nada parece haber cambiado aparte de haberse convertido en un niño. Preguntó Chu Guanin: ¿conoce Madame una forma de romper la maldición? Madame Wang agitó la cabeza. La herida del anciano fue causada por una antigua vid de sauce. Me temo que no hay otro caso conocido de esta enfermedad, así que no sé cómo tratarla. Chu Guanin bajó las pestañas, se quedó aturdido y sin palabras durante un rato. Madame Wang no pudo soportar la vista, y se apresuró a decir: anciano Yuen, basado en lo que he visto, la causa más probable de su estado actual es que las vides de sauce probablemente contenían una secreción autocurativa que se metió en su herida, y no una maldición. De lo contrario no habría tomado tanto tiempo para que surtiera efecto.
Probablemente era solo una cantidad muy pequeña de la secreción, y solo fue capaz de afectar a su cuerpo porque usted estaba trabajando demasiado día tras día. ¿Qué tal si se cuida y descansa unos días, y ve si algo cambia? Chu Guanin se quedó en silencio un rato y luego suspiró. No hay nada más. Muchas gracias, Madame. De nada. Madame Wang le dio otro cuidadoso repaso. Con la apariencia actual del anciano, mientras no se diga, nadie podrá decir que es usted. Ella no estaba equivocada. Incluso el propio Chu Guanin había olvidado cómo era a los 5 o 6 años. Mirando su reflejo en el estanque, aparte de algunas vagas similitudes en los rasgos faciales, no se parecía mucho a su yo adulto en absoluto. Finalmente, sintiéndose un poco aliviado, miró a Sue Sendion para decir: líder de la secta, voy a recluirme en el pabellón del loto rojo por unos días. Por favor, cuida de mis discípulos. Eso es algo natural. Sue eres mi hijo, Ran eres mi sobrino, y si Mei es un discípulo del Pico Sisen, por supuesto que cuidaré de ellos. Sue Sendion sonrió. Solo preocúpate por ti mismo. Pero 3 días de meditación y aún no había ni la más mínima señal de que su cuerpo volviera a la normalidad. Chu Guanin no pudo evitar sentirse aún más ansioso, totalmente incapaz de cuidarse y descansar como le dijo Madame Wang. Una noche, Chu Guanin ya no pudo soportar la sensación de inquietud. La meditación no estaba haciendo nada de todos modos, así que bien podría ir a dar un paseo por la montaña y sacarse algunas cosas de la cabeza. Fue después de la cena y antes de las clases nocturnas, y los senderos y corredores del Pico Sisen estaban llenos de discípulos, pero nadie le prestó atención. Chu Guanin caminó un rato y luego se dirigió al bosque de bambú cerca de la plataforma Sané. Cada uno de los ancianos tenía su propia área de práctica favorita a la que siempre llevaban a sus discípulos para su cultivo y entrenamiento. Este bosque de bambú era de Chu Guanin. El tranquilo susurro de las hojas de bambú llenó el aire. Chu Guanin arrancó una hoja y ociosamente hizo sonar una melodía con ella. Las nítidas y serenas notas calmaron su agitada mente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el sonido de pasos se acercara y se detuviera cerca de él. Oye, niño. Chu Guanin abrió los ojos. Era Sue Meng, de piernas largas y cintura delgada, de pie orgulloso en medio del bosque de bambú, su espada Longchen brillando en sus manos mientras declaraba hacia él: voy a practicar con la espada aquí, vete a soplar tu hoja a otro lado. El final de la ceja de Chu Guanin subió un poco. Era una sensación bastante extraña que Sue Meng le diera órdenes así. Pensó durante un momento, y luego dijo: tocaré mi hoja, puedes practicar tu espada, no hay interferencia. Sue Meng dijo: de ninguna manera. Date prisa y vete, mi espada te hará daño, no puedes hacerme daño. Sue Meng chasqueó su lengua, la paciencia se le fue de las manos. No digas que no te lo advertí entonces. Si te lesionas más tarde, no es asunto mío. Dijo, desenfundando a Longchen con un sonido poderoso, como el silbido de una serpiente que emerge de las profundidades de una laguna y se eleva hacia los cielos. Al instante, Longchen se convirtió en una sombra danzante en la mano de Sue Meng entre las hojas voladoras, un brillante rastro en su estela mientras la luz se reflejaba en la hoja. Un corte convirtió una hoja en 10 pedazos, la fuerza de la misma arrancando más hojas de los bambúes. Perfora, empuja, desliza y corta, cada movimiento era suave como el deslizamiento de la nieve en el viento. Incluso un cultivador de 50 años alabaría una exhibición tan impresionante, sin mencionar a un niño de 5 años. Pero incluso cuando Sue Meng había pasado por 10 formas, el niño seguía sentado en su roca tocando su hoja, como si no hubiera nada sorprendente o incluso digno de mención delante de él. Sue Meng, irritado, envainó su espada y saltó desde las regiones altas del bosque de bambú, aterrizando ligeramente ante Chu Guanin. Niño. Oye, niño, te estoy hablando. Chu Guanin bajó la hoja y lentamente abrió los ojos para mirarlo sin expresión. ¿Qué es esto? ¿No te enseñó tu maestro a ser cortés al hablar con los demás? No vayas solo diciendo, oye esto, oye eso. Tengo un nombre. ¿Por qué me importaría saber tu nombre? Sue Meng iba a ser amable al respecto, pero el resto de su buen humor desapareció después de esas espinosas palabras. Las espadas no tienen ojos. Huye hacia un lado antes de que la mía te corte la cabeza. Chu Guanin contestó con un aire de indiferencia. Si ni siquiera puedes evitar mi cabeza. ¿Tiene sentido que practiques con la espada? Tú. Sue Meng nunca había sido disputado así en toda su vida, y por un discípulo principiante que ni siquiera le llega al muslo. Enfadado e indignado, dijo: eres un insolente, ¿sabes quién soy? Chu Guanin lo miró levemente.
¿quién eres tú? Soy el joven maestro del pico Sisen. Sue Meng estaba a punto de ahogarse por la indignación. ¿Cómo es que ni siquiera sabes esto? Las esquinas de los labios de Chu Guanin se arquearon un poco. La sonrisa habría parecido muy burlona en su cara original, pero en su actual cara infantil y adorable, era aún más burlona. Solo eres el joven maestro, no es como si fueras el líder de la secta. ¿Por qué iba a saber de ti? ¿Qué dijiste? Deja de darte aires y practica con tu espada. Chu Guanin bajó sus largas pestañas y volvió a tocar su hoja, la melodía flotando tranquilamente en el viento, las notas subiendo y bajando. Sue Meng realmente podía morir por lo enojado que estaba. Dio un grito y realmente se metió en esto con un niño pequeño. Pero no importaba lo enojado que estuviera, no quería pegarle a un niño, así que solo podía saltar y atacar despiadadamente a los bambúes, que se rompían y caían en tandas en medio de la serena melodía. Su espada era rápida y despiadada. Varios destellos, y docenas de bambúes habían sido cortados en puntos contundentes. Contra un enemigo, los puntos habrían sido muy agudos, pero esto fue suficiente para enseñarle una lección a un discípulo menor. Cientos de palos de bambú puntiagudos cayeron directamente hacia Chu Guanin, y estaban a pocos centímetros de herirlo. Sue Meng corrió hacia abajo para mover a este pequeño y descarado discípulo fuera del camino. En realidad no quería lastimar al niño, solo asustarlo un poco. Pero inesperadamente, en el mismo instante en que se precipitó, el niño dejó de tocar y movió la hoja entre las yemas de sus dedos. La tierna hoja de bambú de repente se convirtió en cientos de finos hilos. Instantáneamente, los cientos de hilos se lanzaron hacia las puntas que caían con una precisión asombrosa. Incluso el viento parecía dejar de fluir. Chu Guanin se puso de pie. Simultáneamente, los cientos de picos que lo rodeaban se convirtieron en mero polvo. Absolutamente destruidos. Sue Meng se quedó paralizado por el asombro, con la cara pálida y roja, incapaz de pronunciar ni media palabra. El niño ante sus ojos levantó la vista, con el uniforme azul plateado revoloteando, y sonrió a Sue Meng. ¿Quieres intentar de nuevo? Sue Meng, tus golpes son vigorosas pero sin orden. Demasiado errático e inestable. Sue Meng abrió la boca, y luego la cerró. Chu Guanin continuó, empieza de nuevo desde la forma de gorrión. Sigue mi música, revisa cada forma a tiempo con los segmentos de la melodía y no más rápido que eso. Para ser instruido así por un niño pequeño, la cara de Sue Meng se volvió aún más nublada, mordiéndose el labio y no moviéndose en absoluto. Chu Guanin no lo apresuró, esperando en silencio para ver si Sue Meng dejaba su ego para mejorar, si estaba dispuesto a escuchar a un niño medio adulto. Pasó un rato antes de que Sue Meng repentinamente pisoteara abatido, tiró su espada, y se giró para irse. Viéndolo marchar con un berrinche, la expresión de Chu Guanin se oscureció un poco, pensando que era realmente una lástima que Sue Meng no pudiera humillarse a sí mismo para aceptar la guía. Pero antes de que pudiera siquiera terminar ese hilo de pensamiento, vio a Sue Meng coger una rama del suelo y darse la vuelta para decir enfadado, entonces usaré una rama, en caso de que te golpee. Chu Guanin se detuvo, y luego asintió con una sonrisa. Está bien. Sue Meng arrancó una hoja de bambú y la limpió antes de entregarla. Toma, Xiao Didi, uno, para ti. Así que ahora es Xiao Didi, en vez de niño. Chu Guanin le echó una mirada divertida, aceptó la hoja y, sentado de nuevo en la roca, sin prisa volvió a tocar. Sue Meng tenía una personalidad temeraria. Esta maniobra incluye un movimiento en el que el portador salta y gira en el aire mientras suelta 6 puñaladas seguidas de un golpe. Pero Sue Meng nunca pudo hacerlo bien, a menudo apuñalando más de una docena de veces antes del golpe, lo que hace que se pierda por mucho la ventana óptima. Sue Meng lo estropeó 5, 6 veces seguidas. Sus cejas se tensaron cada vez más a medida que se agitaban más y más. En su agitación, vislumbró al niño sentado en la roca tocando la hoja de bambú. A pesar de sus tiernos años, era la imagen misma de la serenidad, sin la más mínima queja. Y Sue Meng no pudo evitar la sensación de vergüenza que se arrastraba. Así que reunió su espíritu y lo intentó varias veces más, lentamente sintiéndolo en el ritmo de la melodía. Pero no se adelantó y se mantuvo hasta altas horas de la noche, cuando la luna colgaba en lo alto del cielo, y finalmente pudo completar la maniobra de manera impecable. Sue Meng se secó el sudor de sus cejas, exclamando con alegría, hoy ha sido todo gracias a ti. ¿De qué anciano eres discípulo, hermanito? Eres increíble, ¿cómo es que no sabía de ti? Antes, Chu Guanin ya estaba preparado para la pregunta. El anciano Xuanji tenía muchos discípulos, tantos que ni siquiera podía recordar a todos. Guardó la hoja y dijo con una pequeña sonrisa.
Soy discípulo del anciano Xuanji. Sue-men parecía pensar poco de Xuanji. Él hizo, HMPH, el rey de la basura. ¿Rey de la basura? Ah, perdóname. Sue-men malinterpretó la sorpresa en los ojos de Chu Guanin, y pensó que el niño estaba molesto porque se había burlado de su Season. Sonrió y explicó, es solo un apodo. Tu Season acepta a todos y cada uno. La parte de la basura se refiere a esos discípulos suyos que no tienen talento, no al anciano Xuanji en persona. No te preocupes, hermanito. Chu Guanin, ¿suelen ponerle apodos a los ancianos en privado? Notas del autor. Sue-men, hoy conocí a este niño, bastante impresionante, pero algo no estaba bien. Sue Sen-ryong, nervioso, ¿qué fue lo que te hizo sentir mal? Sue-men, sus expresiones hacia mí se sentían mal. Sue Sen-ryong, tal vez lo provocaste, es normal que se fijara en ti. Sue-men, voltea a la mesa enojado, no hay admiración en sus ojos. ¿Sabes lo que se siente cuando un niño de ni 1 metro de altura te mira desde lo alto? Sue Sen-ryong, nota 1, Xiao Didi, hermano menor. Capítulo 53. El primo de este venerable no es muy inteligente. Por supuesto, todos tienen apodos, nadie consigue un pase. Sue-men parecía estar de buen humor, deseoso de mostrar a Chu Guanin las cuerdas. Pareces muy joven. ¿Qué tienes? ¿5 años? Entonces, tú debes ser nuevo en el Pico Sisen, no has llegado a conocer a todo el mundo todavía. Una vez que te hayas instalado, descubrirás que los discípulos tienen apodos para los 20 ancianos. Oh. Chu Guanin le lanzó una mirada indescifrable. Por ejemplo, oh hombre, ¿por dónde empiezo? Pero ya es tarde y tengo hambre. Como agradecimiento por todos los consejos que me diste hoy, te llevaré a tomar un bocadillo nocturno en la montaña y te lo diré en la comida. Chu Guanin pensó por un momento con la cabeza baja, luego sonrió y dijo, MN, está bien. Sue-men apartó a Long Chen y tomó la mano de Chu Guanin, el discípulo ignorante y el maestro reducido caminando por los escalones de piedra entre el bosque de bambú hacia la puerta principal. Pequeño hermano, ¿cómo te llamas? Preguntó Sue-men mientras caminaban. Chu Guanin respondió con calma, mi apellido es Xia. ¿Xia qué? Xia Sini. Suena como, asustarte hasta la muerte. Sue-men no se dio cuenta, incluso felizmente preguntando, es un bonito nombre. ¿Escrito con qué caracteres? Chu Guanin lo miró de reojo con una mirada reservada para los idiotas, sí como en discípulo sí, ni como en discípulo ni, uno. Xia Sini, oh. Sue-men, aún sonriendo, le preguntaba, ¿y cuántos años tienes? ¿Tenía razón antes o qué? No puedes tener más de 5 años. Toda la cara de Chu Guanin estaba oscura. Afortunadamente para Sue-men, estaba mirando a la carretera y no a su cara, o definitivamente se llevaría el susto de su vida. No, el joven maestro adivinó mal. Este año cumplo 6 años. Sue-men, entonces tienes un talento increíble, pero no tanto como yo a tu edad, por supuesto. De todos modos, con un poco de guía, definitivamente crecerás para ser excepcional. ¿Por qué no dejas de ser discípulo de Xuanji? Llámame Sige, e iré a suplicar a mi Season para que te acepte como discípulo. ¿Qué te parece? Chu Guanin logró, con esfuerzo, no poner los ojos en blanco. ¿Cómo me dijiste que te llamara? Sige. Sue-men, aún sonriendo, se inclinó y le dio una palmadita en la frente a Chu Guanin. Esta es una rara oportunidad que tienes. La expresión de Chu Guanin era complicada, ¿qué? Sin palabras por la alegría abrumadora. Chu Guanin, los dos se rieron y charlaron mientras caminaban, al menos, Sue-men pensó que se estaban riendo y charlando, cuando de repente una voz vino de detrás de ellos y terminó con esta línea de conversación que podría haber llevado a la inoportuna muerte de Sue-men. Meng, ¿qué haces aquí? En todo el Pico Sisen, para tener el valor de llamar a Sue-men 2, ¿quién más podría ser? Sue-men empezó a maldecir antes de que terminara de girar la cabeza. Morran, maldito perro, llámame así una vez más y te arrancaré la lengua de perro. Por supuesto, Morran estaba detrás de ellos bajo la clara luz de la luna, la ropa ondeando con la brisa y una sonrisa tranquila en su cara. Estaba a punto de lanzar una réplica para burlarse un poco más de Sue-men cuando se fijó en el delicado niño que estaba a su lado y gritó hasta detenerse. Este es. Sue-men empujó a Chu Guanin detrás de él, mirando a Morran, no es asunto tuyo. No lo escondas. Morran dio la vuelta y agarró la mano de Sue-men, sacando a Chu Guanin y agachándose para darle un cuidadoso vistazo.
Hizo un sonido interrogativo, murmurando, este niño me resulta muy familiar. Chu Guanin, alarmado por dentro, siento como si lo hubiera visto antes en alguna parte. A Chu Guanin no le gustó a dónde iba esto. Si lo atraparon aquí, ¿cómo volverá a enfrentar a alguien? Dio un paso atrás subconsciente y se dio la vuelta para correr. ¡Alto! Morran lo agarró con una sonrisa traviesa, luego se acercó y juguetonamente le frotó la nariz y dijo en voz baja, ven, pequeño Didi, dile a Geye tu nombre. La nariz que acababa de ser tocada se sentía grasosa. Incómodo y tímido, Chu Guanin seguía tratando de retroceder. Morran pensó que estaba asustado, y se rió mientras decía, ¿por qué te escondes? Sé bueno y dile a Geye que te llamas Sue. Sue Meng. Morran señaló a Sue Meng y preguntó sonriendo, ¿es tu papá? Di la verdad, este Geye te comprará caramelos. ¿Cuál es tu problema, Mo Weiyu? Sue Meng explotó, con la cara llena de plumas rojas y brillantes erizadas. ¿Qué demonios estás pensando? Eres despreciable. Asqueroso. Sinvergüenza. Chu Guanin también se quedó sin palabras durante un tiempo, pero en secreto se sintió algo aliviado. Mi apellido es Xia, discípulo del anciano Xuanji, Xia Simi. ¿Morirte de miedo? Morran captó el significado inmediatamente y sus ojos se curvaron en pedazos de diversión. Jaja, qué interesante. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Sue Meng empujó a Morran y dijo enojado, es mi nuevo amigo, no te metas. Vamos por un bocadillo nocturno, fuera del camino. De acuerdo. Emma Wen se apartó del camino, pero luego se colocó a su lado, sonriendo y pavoneándose. Sue Meng le rugió, ¿qué crees que estás haciendo? Yo también quiero comer algo. Morran dijo inocentemente, ¿qué? ¿No se me permite? Sue Meng, en la ciudad Wuchan. Esta pequeña ciudad fue una vez infestada de toda clase de fantasmas y demonios, pero gracias a la fundación del Pico Sisen en las cercanías, recuperó gradualmente su paz con el paso de los años, e incluso podría llamarse animada en estos días. Era suficientemente tarde para que el mercado nocturno ya estuviera abierto. El grupo pasó por los numerosos puestos a los lados de la calle y eligió un lugar para la sopa gudon, olla caliente / diagonal sabu sabu, tomando asiento en una mesa baja de madera en el área exterior. La sopa gudon usa una olla sostenida sobre una estufa, con el fuego ardiendo mientras se come. El caldo es generalmente muy picante. Los ingredientes frescos y crudos se colocan sobre la mesa y se sumergen en el caldo hirviendo para ser cocinados al momento de comerlos. Se le llama sopa gudon por el sonido gudon de la comida que se arroja al caldo. Este era un plato famoso de la provincia de Chuanzu, pero Chu Guanin solo lo comía con un caldo claro y sin pimientos. Cualquier cosa picante le hacía ahogarse. Sue Meng nació aquí, y Morran creció alrededor de Xiantan. Ambos estaban acostumbrados a la comida picante, y naturalmente asumieron que, si así también podía manejarlo. Cuando se sentaron a ordenar, Sue Meng gritó un montón de platos con familiaridad, y añadió, con pimientos extra y aceite de chile en el caldo. Pero Chu Guanin de repente tiró de su manga y dijo en voz baja, quiero una olla gemela. ¿Qué? Sue Meng pensó que había escuchado mal. La expresión de Chu Guanin era oscura, olla gemela, mitad picante y mitad suave. Sue Meng. ¿No eres de aquí, MN? Ah. Sue Meng asintió con la cabeza, pero había sorpresa en sus ojos mientras miraba a Chu Guanin. Haber dejado tu casa a una edad tan temprana, es realmente tan, no importa. Él suspiró y se giró hacia el camarero, muy bien, olla gemela entonces. Pero parecía haber una pizca de resistencia en el tono de Sue Meng. Muy pronto se dio cuenta de que en realidad no se estaba imaginando cosas, que Sue Meng se mostraba reacio a aceptarlo, quejándose incesantemente mientras esperaban su comida. Sidi, cuando estés en Chuanzu, debes hacer lo mismo que la gente de Chuanzu, tienes que aprender a comer comida picante. ¿Cómo vas a hacer amigos cuando salgas si no comes picante? No es necesario conocer el dialecto local, pero la comida picante no es negociable. ¿O sí? ¿De dónde eres? De todos modos, Chu Guanin, Linan. Oh. Sue Meng lo reflexionó, pero sabía poco y menos de esa región del sur, así que preguntó mientras mordisqueaba las puntas de sus palillos, ¿ustedes comen cabezas de conejo allí? Antes de que Chu Guanin pudiera siquiera responder, Morran ya había sonreído desde el costado. Por supuesto que no. Sue Meng lo fulminó con la mirada, y Chu Guanin también lo miró. Emma Wen tenía un pie en el banco de madera y un brazo apoyado casualmente en su rodilla mientras hacía girar hábilmente los palillos en su mano. Viendo sus reacciones, sonrió e inclinó la cabeza. ¿Qué?
¿Por qué la mirada? Realmente no se comen eso. Sue Meng se giró para preguntarle a Chu Guanin, ¿es eso cierto? Sue Meng volvió a mirar a Morran. ¿Cómo supiste eso? ¿Has estado allí? No. Morran hizo una mueca graciosa. Pero si Asion y nuestro Sisun son del mismo lugar, ¿no sabes que Sisun no come cabeza de conejo? Cuando elige platos fríos en el salón Menpo, es tofu con cebollín o raíz de loto dulce con osmanto. Míralo tú mismo la próxima vez si no me crees. Chu Guanin, supongo que nunca antes había prestado atención. No he tenido las agallas de mirar lo que hay en el plato de Sisun desde esa vez que vi su desayuno, demasiado aterrador. Sue Meng se frotó la barbilla y dejó que el disgusto se notara en su cara. Los gustos de Sisun son realmente indescriptibles. ¿Lo sabías? En realidad come pudín de tofu agridulce. Chu Guanin, mientras hablaba, Sue Meng se giró hacia él y dijo, sinceramente y con la mayor importancia, pequeño Sidi, definitivamente, absolutamente, no hagas lo mismo que el anciano Yuen, o nadie querrá comer contigo. Recuerda, la cabeza de conejo y las comidas picantes son obligatorias, y cuando desayunes pudín de tofu, no lo comas con salsa agridulce. No te olvides de las algas y los camarones secos. Añadió Morran. Correcto, algas y camarones secos también. Fue un raro caso de Sue Meng y Morran uniéndose contra un enemigo común, absolutamente inaceptable. Chu Guanin miró a la pareja de idiotas, su cara desprovista de expresión. Sus platos no tardaron en llegar, brotes de bambú frescos y crujientes, repollo muy verde, tofu tierno, suculentos filetes de pescado, rollos de cordero cortados finamente apilados en un plato de porcelana, carne frita hasta quedar dorada y espolvoreada con comino y pimienta, y un frasco de leche de soja recién hecho al costado, la mesita crujiendo bajo el peso. La comida une a la gente, especialmente una comida animada como la sopa gudon, un par de platos de cordero y unas tazas de leche de soja más tarde. Incluso la tensa relación entre Sue Meng y Morran se hizo más relajada en el espeso vapor, al menos por el momento. Sue Meng escudriñó el caldo picante con sus palillos. Oye, ¿dónde está el cerebro que puse aquí? ¿No está pegado a tu cuello? Morran se rió. Me refería al cerebro de cerdo. Morran mordió su palillo con una sonrisa pícara. Ese es. Maldito perro, ¿te atreves a insultarme? Oh, hey. Tu cerebro flotó hacia arriba. Hora de comer. Sue Meng cayó en su trampa en un momento de agitación, gritando, guarda tu pata de perro. Ni siquiera pienses en robarlo, ese es mi cerebro. Chu Guanin se sentó en su pequeño taburete, bebiendo tranquilamente su frasco de dulce leche de soja mientras miraba a los mocosos pelearse. No tenía prisa. Todo el lado suave de la olla era suyo. Terminó la leche de soja y se mojó los labios como si quisiera más. Morran lo vio y preguntó con una sonrisa, ¿le gusta al pequeño Sidi? Chu Guanin se tomó un momento para digerir el hecho de que acababa de ser llamado pequeño Sidi y calculó internamente la posibilidad de evitar que lo hiciera, solo para llegar a la conclusión de que sus posibilidades son prácticamente nulas, por lo que solo podía responder secamente, no está mal. Así que Morran se volvió hacia el camarero, disculpe, otro frasco de leche de soja para mí Sidi, y así Chu Guanin comenzó a beber un segundo frasco. Siempre le han gustado los dulces, pero le ha causado caries haber comido demasiados pasteles antes, y el anciano Tan Lan tuvo que tomarse la molestia de restaurarlo por él. Desde entonces, Chu Guanin se ha abstenido de comer demasiados dulces por el bien de su delgada cara. Volver a la forma de un niño tuvo el beneficio inesperado de dejarle comer todos los dulces que quería. Morran lo vio comer con la mejilla apoyada en una mano. Tus gustos son como los de Sisun. Chu Guanin se ahogó un poco pero logró mantener su plácida expresión. ¿Sixion está hablando del anciano Yuen? Sí. Morran asintió con una sonrisa mientras empujaba una cesta de vapor hacia Chu Guanin. Prueba esto. Creo que a ti también te gustará. Chu Guanin cogió un panecillo al vapor envuelto en hojas de bambú y dio un pequeño mordisco. Salió vapor caliente del panecillo, y dentro de la envoltura suave y glutinosa había un relleno de pasta dulce de frijoles. ¿Te gusta? Chu Guanin dio otro mordisco antes de asentir con la cabeza. Morran sonrió. Entonces come un poco más. Los tres charlaron mientras comían. Chu Guanin recordó repentinamente el tema anterior y, después de terminar su cuarto bollo, le preguntó a Sue Meng con fingida indiferencia. Por cierto, joven maestro, antes mencionó que todo anciano tiene un apodo. Si mi Sisun Suang Ji es llamado el rey de la basura, entonces ¿cuál es el apodo del anciano Yuen?
Notas del autor. La olla yin y yang viene de la broma como saber cuando un sichuanés está totalmente decepcionado de ti. Lo siguiente es resumido con los personajes de esta novela. ¿Cómo saber cuando el joven maestro del pico Siseng está totalmente decepcionado contigo? Sue Simin. Bien, entonces, la olla yin yang es la olla yin yang. ¿Cómo saber cuando el anciano Yueng está totalmente decepcionado de ti? Chu Guanin. Claro, no hay azúcar, entonces no hay azúcar. ¿Cómo saber cuando el pequeño y hermoso Sige del pico Siseng está totalmente decepcionado de ti? Si Minjing, sí. Bien, se ve femenino, entonces es femenino. ¿Cómo saber cuando el joven maestro Ye de la secta Lin Yi Ru Feng está totalmente decepcionado de ti? Ye Wang 11. Lo que no se ve, entonces no se ve. ¿Cómo saber cuando el Sición del palacio Kunleun Tasue está totalmente decepcionado de ti? Mei Ansue, jeje. Como es arriba, entonces es arriba. ¿Cómo saber si el protagonista de esta novela está totalmente decepcionado de ti? Mo Wei-yu, HMPH. Una gran escoria. Entonces es una gran escoria. Meatpun. Espera, parece que alguien de arriba se está dando por vencido. Notas. 1. El chino es un idioma muy contextual y muchos caracteres se pronuncian de la misma manera, por lo que normalmente se utiliza el carácter en una palabra para especificar cuál es. Aquí CWN esencialmente engaña a XM con si como un discípulo llamado sí, ni como un discípulo llamado ni, y XM simplemente lo acepta. 2. /men, equivalente chino de Moemue. Capítulo 54. Este venerable pelea por los pasteles. Season. La expresión de Suemen se volvió seria durante unos segundos. Es el único que no tiene ningún apodo de todos en el pico Sisen. Nadie se atreve a bromear sobre él. Tonterías. Todo el mundo sabe que te agrada Season, así que todos se callan a tu alrededor. Morran puso los ojos en blanco, detuvo a Chu Guanin y le susurró en voz alta: no lo escuches, te diré que de todos los que habitan en el pico Sisen, el anciano Yuend es el que tiene más apodos. Oh. ¿En serio? Chu Guanin alzó levemente las cejas, mostrando un poco de interés. Por ejemplo, uno de los más corteses sería Fantasma vestido de blanco. 1. ¿Por qué lo llaman así? Porque solo usa ropa blanca todos los días. ¿Qué más hay? Pequeño repollo napa. ¿Por qué es eso? Porque solo usa ropa blanca todos los días. ¿Qué más? Gran Mantou. ¿Por qué? Porque solo usa ropa blanca todos los días. ¿Qué más hay? Pequeña viuda. Chu Guanin, ¿sabes por qué lo llaman así? Morran seguía riendo estúpidamente, totalmente inconsciente del destello de intención asesina que resplandecía en los ojos de Chu Guanin. Es porque solo usa ropa blanca todos los días. Si el humor de Chu Guanin no hubiera sido tan bueno, no habría podido mantener la compostura. ¿Qué más hay? ¡Ay, tío! Morran miró la expresión de Suemen y susurró suavemente con una voz que no era sutil en absoluto: si digo algo más, temo que mi primo me eche toda la olla en la cabeza. Suemen golpeó la mesa, rechinando los dientes enfadado. Eso es ridículo. ¿Quién les permitió burlarse así de Season? ¿Qué clase de repollo napa o gran mantou, por no hablar de pequeña viuda? ¿Están hartos de vivir? Ah. Morran respondió, riéndose a carcajadas. No puedo creer que ya estés tan molesto por estos apodos. Ni siquiera has oído cómo las discípulas llaman a Season. Te pondrá la piel de gallina. Los ojos de Suemen se abrieron de par en par. ¿Cómo lo llaman? Morran se detuvo perezosamente. ¿Cómo podrían llamarlo? Son chicas después de todo, deben ser más refinadas. Algo así como la flor de pera bajo la pálida luna, la nieve de primavera, el señor Chu de Linan, la bella flor de loto. Mi Dios. 2. Chu Guanin, Suemen, estos apodos aún están bien. En comparación, alguien como el anciano Tan Lang, con un temperamento tan terrible y un aspecto promedio, tiene unos mucho peores. De todos los 20 ancianos del pico Sisen, con el que Chu Guanin tenía la peor relación era con el anciano Tan Lang. Preguntó Chu Guanin, ¿cómo lo llaman? Algo así como pepinillos de invierno o hojas de mostaza, porque su piel es oscura. Morran dijo, riendo. Meng, no me pongas esa cara, tú también tienes tu parte de apodos. Suemen parecía que se había tragado un huevo entero. ¿Qué? ¿Yo también? Por supuesto. Morran dijo, sonriendo. Suemen trató de parecer que no le importaba, y se aclaró la garganta, preguntando, bueno, ¿cómo me llaman? Coño, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? ¿No es obvio?
Morran se encogió de hombros, pronunciando esas palabras con alegría, pero no pudo resistirse más, y golpeó la mesa, riendo. Eres como un pavo real abanicando sus plumas de la cola por todas partes, jajajajajaja. Sue Meng se puso de pie, gritando de rabia, Morran. Te mataré. Para cuando los tres ya habían comido hasta saciarse y bebido lo suficiente, ya era pasada la medianoche. Regresaron al pico Sisen, y Chu Guanin fue enviado por primera vez por los dos estúpidos discípulos a la residencia del anciano Xuanji. Se despidió de ellos. Sue Meng hizo planes para reunirse mañana cerca del bosque de bambú, pero Chu Guanin no sabía cuándo podría volver a su forma original, y no se atrevió a aceptar. En cambio, dijo que iría a ver a Sue Meng si tenía tiempo libre. Chu Guanin esperó hasta que los dos discípulos se alejaron, y solo entonces voló ligeramente hacia arriba, pisando los bordes de los tejados y volviendo al pabellón del loto rojo. A la segunda mañana, Chu Guanin se despertó, y se sintió un poco desanimado después de ver que todavía estaba atrapado en el cuerpo de un niño. Chu Guanin se quedó con cara de piedra, pisando un taburete de madera, y miró a la persona en el espejo durante un largo rato. Sentía como si no tuviera la motivación para peinarse adecuadamente. Después de reflexionar, sintió que no podía soportarlo más, e inmediatamente fue a buscar a Sue Sendion. ¿Qué? ¿Viste a Menger y Runner ayer? Sí, dije que era discípulo del anciano Xuanji, y no parecían dudar de ello. Chu Guanin dijo, pero si Sue Meng viene a preguntarte, por favor recuerda cubrirme. Pero lo más importante es que ya he cultivado durante más de 10 días, y nada ha cambiado realmente. Esto no está funcionando, tendré que pedirle a Tanlan que se ocupe de todo. Oh, nuestro anciano Yuen y su cara delgada de repente ya no está preocupado por perder la cara. Chu Guanin le dirigió una mirada fría. Sin embargo, esa mirada que venía de un niño pequeño no era imponente en absoluto, sino que parecía que el niño estaba sufriendo un ataque. Chu Guanin era bastante adorable de niño, y Sue Sendion no pudo evitar conmoverse un poco. Extendiendo la mano para acariciar su cabeza, Chu Guanin dijo de repente, líder de la secta, cuando mi cuerpo regrese a la normalidad, ¿podrías pedirle al Salón Wansa que me haga un nuevo conjunto de túnicas del pico Sisen? Que no sean blancas. Sue Sendion se congeló en estado de conmoción. Pensé que no te gustaba llevar una armadura ligera. Ocasionalmente cambiar de imagen también es bueno. Chu Guanin dijo con una expresión sombría mientras se alejaba. Aunque el anciano Tanlan no se llevaba bien con Chu Guanin, tuvo que contenerse un poco en presencia del líder de su secta. No se mofó abiertamente de Chu Guanin, pero estaba claro lo que pensaba por sus ojos. Chu Guanin miró al anciano Tanlan sin expresión alguna. Los ojos de Tanlan brillaban de alegría, casi como si hubiera fuegos artificiales. Chu Guanin, el diagnóstico de Madame Wang era más o menos correcto. El anciano Tanlan soltó la muñeca de Chu Guanin después de tomarle el pulso, y Chu Guanin inmediatamente tiró de su mano y empujó su manga hacia abajo. Entonces, ¿por qué han pasado 10 días sin ningún cambio? Tanlan respondió, aunque no se contrajo con mucha savia del viejo sauce, sus efectos son bastante fuertes, así que me temo que tardará bastante tiempo en volver a su forma original. ¿Cuánto tiempo tomará? Chu Guanin le preguntó casualmente. Tanlan dijo, no estoy seguro, pero probablemente unos 10 años. Los ojos de Chu Guanin se abrieron de par en par inmediatamente. El anciano Tanlan hizo todo lo posible por mantener la cara seria, pero sus ojos rebosaban de alegría ante la desgracia de Chu Guanin. Sí, vas a necesitar 10 años para volver a tu forma original. Chu Guanin le miró durante un rato, y luego dijo sombríamente, ¿me estás engañando? No pienses demasiado, no me atrevería a engañar al gran anciano Yuen. Tanlan dijo con una sonrisa, de todos modos, si me preguntas, esto está muy bien. Tu cuerpo es más pequeño, tu mentalidad un poco más juvenil, y además, tu cultivo no se ve afectado. ¿Cuál es la prisa por volver a la normalidad? Chu Guanin, con cara cenicienta, se quedó sin palabras durante un rato. Tanlan continuó, sin embargo, durante estos 10 años, no hay garantía de que vayas a tomar la forma de un niño todo el tiempo. Este tipo de savia arbórea migra por los mismos caminos que tu energía espiritual, así que si no usas ninguna técnica espiritual durante 3 a 5 meses, deberías ser capaz de volver a tu forma original. Eso también funciona. Los ojos de Sue Sendion se iluminaron como si estuviera viendo la primera luz del amanecer, pero Tanlan sonrió y continuó, líder de la secta, no te apresures tanto, aún no he terminado de explicarlo.
Incluso después de que el anciano Yuen vuelva a su forma adulta, no podrá usar demasiadas técnicas, porque una vez que su energía espiritual se agote por el uso excesivo, la savia del sauce podrá ejercer su influencia de nuevo, y se convertirá otra vez en un niño. ¿Uso excesivo? Entonces, ¿cuánto contaría como demasiado?, exclamó Sue Seung-yong. Sobre eso, ya que la savia ya se ha extendido por todo su cuerpo. Tan-lan dijo, como mucho, solo podría usar 2 movimientos al día. Chu Guanin habló con una voz fría y dura como el acero. La barrera del reino fantasma genera brechas que necesitan ser reparadas todo el tiempo. La fabricación de golems también utiliza energía espiritual. Si solo puedo usar 2 movimientos al día, seré tan bueno como un inútil. Bueno, eso es todo lo que tengo. Tan-lan respondió sarcásticamente. Después de todo, si el reino humano sufriera la pérdida del inmortal Beidou, ni siquiera el sol podría salir por el oeste mañana. Sue Seung-yong se preocupó. Tan-lan, deja ya el sarcasmo. En todo el mundo de la cultivación, tus técnicas médicas están en lo alto, por favor piensa en algo. Incluso si el cultivo de Yuen no se ha visto afectado, todavía está en el cuerpo de un niño, así que sus habilidades definitivamente no son las mismas que antes. Sin mencionar que si las otras sectas se enteran de que Yuen fue herido en el lago Hinchem, podrían pensar en intentar algo gracioso. 10 años es demasiado tiempo. Podrías buscar algunas medicinas o algo que tal vez. El anciano Tan-lan se mofó e interrumpió a mitad de la frase. Líder de la secta, la savia con la que fue infectado el inmortal Beidou es de un antiguo árbol espiritual, no de un veneno común. ¿Realmente piensa que puedo encontrar una cura de inmediato? Sue Seung-yong, es suficiente por ahora. Tengo que ir a extraer la medicina para las píldoras. Tan-lan dijo con indiferencia. ¿Por qué no se van ustedes dos? Sue Seung-yong, Tan-lan. Todavía quería decir algo, pero Chu Guanin cogió el dobladillo de su túnica y dijo, líder de la secta, vamos. Cuando llegaron a la puerta, la voz de Tan-lan flotó repentinamente desde atrás. Chu Guanin, si estás dispuesto a rogarme apropiada y humildemente, entonces, ¿quién sabe? Podría estar dispuesto a ayudarte a encontrar una cura para ti. Aunque nunca he visto a alguien con tu condición antes, no necesariamente no puedo ayudar. Así que, ¿por qué no lo piensas cuidadosamente? Chu Guanin miró hacia atrás y respondió, ¿qué es lo que se considera apropiado y humilde? Tan-lan se reclinó en el sofá, desordenando perezosamente los fajos de agujas de plata que había en la mesa, y levantó la vista al oír la voz de Chu Guanin. El desdén se veía en sus ojos. Cuando otras personas están al final de sus cuerdas, se arrodillan para postrarse y pedir ayuda. Somos compañeros, así que no te pediré que te postres y golpees la cabeza en el suelo, pero si te arrodillas y me dices unas palabras bonitas, entonces te ayudaré. Chu Guanin no dijo nada, solo lo miró con indiferencia. Solo después de un tiempo dijo, pepinillos de invierno, debes estar soñando. Con eso, Chu Guanin sacudió sus mangas y se fue. El anciano Tan-lan fue dejado allí aturdido pensando en lo que significaba pepinillos de invierno. Los días pasaban lentamente. El anciano Yuen declaró que iba a recluirse para meditar, cuando en realidad, estaba atrapado en el cuerpo de un niño y no podía volver a su forma original. Sue Seung-yong, Madame Wang y el anciano Tan-lan se enteraron uno tras otro y, para evitar que el secreto fuera descubierto, también se informó al anciano Xuanji. Pasaron unos meses en un abrir y cerrar de ojos. Las puertas del pabellón del Loto Rojo habían estado cerradas para los visitantes durante bastante tiempo, y Sue Meng y los demás no pudieron evitar estar preocupados. Sisun ha estado recluido por más de 70 días. ¿Por qué no ha salido todavía? Tal vez está mejorando su nivel de cultivo. Simei tomó un sorbo de rocío de Lim-san de su taza, y miró hacia el cielo oscuro y nublado fuera de la ventana. Va a nevar, y pronto será año nuevo. Me pregunto si Sisun saldrá antes. Morran estaba hojeando perezosamente un manual de técnicas de espada, y al oír las palabras de Simei, dijo, probablemente no. ¿No nos envió un mensaje con su flora y tang hace un par de días para decirnos que aún tardaría un poco? Dudo que salga a tiempo. Era un día de descanso en el pico Sisen, cuando los discípulos no necesitaban practicar la cultivación. Morran y los otros dos se reunieron para disfrutar de un té recién hecho y vino caliente. Los telones de bambú del pequeño pabellón del patio estaban medio cerrados, las pesadas cortinas ocultaban a sus ocupantes, y el vapor se agitaba levemente desde abajo. Últimamente, ha habido una nueva adición que a menudo sale con ellos. Xia Xini, discípulo del anciano Xuanji. Desde ese día en que conoció a Sue Meng,
Sue Meng lo había arrastrado a cultivar o jugar juntos cada 2 días, y en poco tiempo, el grupo se había vuelto inseparable. Y así, el grupo de 3 discípulos del anciano Yuen obtuvo misteriosamente un cuarto. En ese momento, Chu Guanin, asumiendo el nombre de Xia Xini, estaba sentado frente a la mesa comiendo pasteles. Comía de una manera refinada, pero no le faltaba en absoluto la velocidad con la que comía. Sue Meng lo miró inadvertidamente, se detuvo sorprendido, luego su mirada se volvió hacia el plato y pronunció sorprendido: «Wow, pequeño Sidi, ¿de quién heredaste este estómago sin fondo?». Chu Guanin masticaba tranquilamente un trozo de pastel de osmanto. El pastel estaba delicioso, y no se molestó en responder a Sue Meng. Después de todo, había alguien peleando por la comida con él. Las manos de Morran y Chu Guanin cayeron sobre el último pedazo de crujiente pastel de loto al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron y parecía como si hubiera un relámpago crepitando entre sus miradas. Chu Guanin, suéltalo. Morran, no, quita las manos. Ya te has comido 8 trozos. Este es mío. Puedes comer cualquiera de los otros, pero no el pastel de loto. Morran miró al pequeño compañero durante un rato antes de sacar su carta de triunfo. Sidi, si comes demasiados dulces te saldrán caries. Está bien. Chu Guanin estaba muy tranquilo. Tengo 6 años. No sería vergonzoso. Morran. Hubo un fuerte pa cuando la palmada de Sue Meng aterrizó junto a sus molestas quejas. Mo Weiyu, ¿cuántos años tienes para seguir luchando contra Sidi por comida? En ese momento, Morran se cubrió la cabeza con una y dio. Chu Guanin ya había arrebatado rápidamente el pastel de loto, con las manos rápidas y la cara sin expresión alguna, sintiéndose bastante satisfecho mientras comía un pequeño bocado. Sidi, Chu Guanin lo ignoró, totalmente dedicado a mordisquear sus dulces. Los 4 estaban ocupados haciendo un escándalo cuando un agudo silbido atravesó los cielos, reverberando por todo el pico Sisen. La cara de Chu Guanin cayó. ¿El silbato de reunión? Sue Meng levantó las cortinas colgantes a la mitad para mirar por la ventana. Los otros discípulos que habían estado caminando afuera también se detuvieron en su lugar para mirar a su alrededor con expresiones de sorpresa. Al sonar el silbato de reunión, todos en el pico Sisen deben reunirse afuera en el patio frente al salón Danning. Esto también significaba que el silbato solo se haría sonar cuando hubiera una emergencia. Antes de que Chu Guanin se uniera a la secta, este silbato había sonado a menudo cuando la barrera del reino fantasma había sido quebrantada. Pero desde que Chu Guanin se unió, el silbato no se había escuchado en mucho tiempo. Simei dejó el libro entre sus manos y se levantó para caminar al lado de Sue Meng. «Qué extraño, ¿qué puede ser tan urgente? No lo sé». No tiene sentido preguntarse, vamos a echar un vistazo primero. Solo Morran se quedó en silencio. Presionó sus labios, y sus pestañas revolotearon hacia abajo, cubriendo el destello de algo antinatural que pasaba por sus ojos. Sabía lo que este silbato predijo, pero el momento era ligeramente diferente de lo que recordaba. No pensó que ocurriría tan pronto. Los 4 llegaron al pico Sisen, y los otros discípulos también vinieron uno tras otro. Poco después, todo el patio del salón Dancing se llenó con todos los ancianos y sus discípulos. Una vez que todos se habían reunido, Sue Sendion salió de las puertas herméticamente cerradas del salón Dancing para pararse frente a la barandilla de la plataforma con franjas de jade, por encima de los peldaños de piedra caliza. 6 hermosas mujeres lo seguían, algunas encantadoras, otras de aspecto frío, pero todas eran increíblemente hermosas. Se pararon contra el viento, usando solo delgadas túnicas de muselina en un clima tan terriblemente frío, y de un vistazo, sus faldas rojas eran como las nubes al amanecer. Sus ojos parecían iluminados con llamas escarlatas en medio del delicado revoloteo de las cintas de seda, y el espacio que había entre cada una de las cejas se marcaba con un resplandor de color carmesí. Sue Meng estaba aturdido. No solo él, las expresiones de casi todas las personas en el patio cambiaron al ver a las 6 mujeres. Sue Meng miró fijamente durante mucho tiempo antes de poder hablar con voz temblorosa. Las enviadas de la tribu emplumada. ¿Vinieron de Suke 3, la tierra de los inmortales? Notas del autor. Mini teatro, como hacerte feliz, el discípulo A del pico Sisen quiere unirse bajo las enseñanzas de Chu Guanin. Pero escuchó que el anciano es muy estricto, así que decidió pedir consejo a los 3 Ixion. Discípulo A. Hola, joven maestro. Soy el discípulo A. ¿Qué debo hacer para que el anciano Yuen sea feliz? Sue Meng. Primero, tienes que ser estricto contigo mismo, ser agudo en tus estudios con diligencia. Luego tienes que prepararte para los vientos fríos y no ser arrastrado con dificultad.
Y por último tienes que ser resistente al desgaste. Si Season golpea tu mejilla izquierda, recuerda presentar tu mejilla derecha. Si Season quiere cortarte la pierna izquierda, recuerda sacar tu pierna derecha también. Discípulo asintió desesperación, así que fue a Siminjin para pedir ayuda. Simei, ¿qué hace feliz a Season? Muy fácil, solo hay que recordar que bebe vino, le gusta beber vino de flores de pera, comer pescado, le gusta comer perca de lago, 3 trozos de tam yuan es suficiente, pudín de vino de arroz, 10 tazones. Inviernos no muy fríos, le gusta preparar té, debe haber muchos pétalos de rosa en el té, la carne en barbacoa debe tener una pizca de comino, no puede haber una sola pieza de chile. Discípulo A. Solo le quedaba su último salvador, Mo Weiyu, Morran, no hay problema, mi método es muy fácil. Discípulo A. ¿Qué es esto? Morran, duerme con él. Discípulo A. Morran, si una vez no es suficiente, entonces 2 veces, si 2 veces no es suficiente, entonces 10 veces. Discípulo A. Me temo que al día siguiente de la primera vez me pondrán en el taburete. Morran, ¿quién dijo que le permitiría salir de la cama al día siguiente? ¿A qué ritmo creíste que me refería cuando dije que si 2 veces no es suficiente, entonces 10 veces? Discípulo A. ¿Qué ritmo? Morran, toda la noche. El discípulo A, al final, abandonó el pensamiento. Notas. 1. Referencia a 2 deidades que premian a los buenos y castigan a los malos. Una de ellas está vestida de blanco y la otra de negro. 2. Barra diagonal. La referencia a la nieve de primavera en los apodos de las chicas se supone que es una canción antigua de fantasía de la época de los estados en guerra del estado de Chu o SMTH, por lo que es una referencia al nombre de Season. También la señorita Meatbun hace referencia a ese otro nombre para que se supone que es una de las 4 bellezas legendarias de la antigua China. Por lo tanto, en esta referencia se compara a Season con una de las 4 famosas bellezas de la antigua China, diciendo que es muy bello, podría influir en los emperadores con su belleza. 3. Ave Fénix Bermellón, una de las 4 bestias míticas. Capítulo 55. Este venerable se siente incómodo. Suke puede ser llamada la tierra de los inmortales, pero sus residentes no son, en realidad, inmortales. Más bien, sino un pueblo de sangre mixta, mitad inmortal y mitad demonio. En el mundo de la cultivación, son los seres que más se parecen a los inmortales, y también son conocidos como la tribu emplumada. La tribu emplumada siempre ha vivido en su propio jardín de flores de melocotón. 1. Más allá del laberinto de la montaña Hyuhua, raramente interfiriendo en asuntos del mundo humano. Pero la mitad de la sangre que fluía por sus cuerpos seguía siendo mortal después de todo, así que no estaban completamente distanciados. Así, a menudo aparecían en momentos de agitación o desastre en el mundo de la cultivación y usaban sus inmensos poderes para ayudar a los mortales a superar la crisis. Cuando Morran estaba creando un infierno y poniendo el mundo de cabeza en la vida pasada, la tribu emplumada había aparecido en masa. Pero su poder no podía superar al emperador, que ya había perfeccionado la técnica prohibida al final, y Morran había perseguido y matado a cada uno de ellos, pisando el suelo cubierto de sangre y plumas quemadas. Suke, la tierra de los inmortales, fue quemada en un día. Era un recuerdo extremadamente frenético, tanto que incluso Morran se ponía a sudar frío cada vez que lo recordaba después. Pensó que era como un hombre poseído en ese momento, infinitamente cruel, pero ahora mismo, claramente no tenía la fuerza para luchar con la tribu emplumada. De hecho, debido a la superioridad natural de su sangre, la gran mayoría de los cultivadores se quedaron cortos en términos de fuerza espiritual. De todo el pico Sisen, solo unos pocos de los ancianos más brillantes podían incluso intercambiar golpes con ellos. Suemen sin querer vio la cara de Morran y se llevó un buen susto. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tienes la cara tan pálida? No es nada. Morran bajó sus pestañas y susurró: corrí demasiado rápido antes. La llegada de la tribu emplumada marcó el comienzo de la tragedia de Simei en la última vida. El corazón de Morran saltó a su garganta. Pensó que pasaría un tiempo antes de que estos eventos sucedieran. ¿Por qué el progreso de tantas cosas cambió tanto desde antes? El tenue sol invernal colgaba débilmente en el cielo, iluminando al mundo con una capa de blanco mortal. De pie debajo, Morran no pudo evitar tender la mano y tomarla de Simei. Simei parpadeó. ¿Qué pasa? Morran agitó la cabeza y no dijo nada. Justo en ese momento, Sue Sendyong empezó a hablar. Sus palabras no fueron muy diferentes de lo que dijo en la vida pasada. La razón por la que llamé a todos aquí hoy es porque las enviadas de la tribu emplumada han venido una vez más. Al igual que hace 80 años,
vinieron del jardín de flores de melocotón al mundo humano para ayudar en una calamidad anunciada. Una pausa mientras miraba lentamente a los discípulos reunidos abajo. Como todos saben, la barrera del reino fantasma fue establecida originalmente por el dios Fonse, pero se ha debilitado gradualmente en estos últimos millones de años, y se rompería cada pocas décadas. En los últimos años, su poder se desvanece día a día, y a pesar de los esfuerzos de todos, Suemen resopló en voz baja. Papá está diciendo tonterías. Son claramente los esfuerzos de Sisun. A pesar de los grandes esfuerzos de todos, la brecha se hace aún más grande, y la barrera eventualmente se romperá como lo hizo hace décadas. Cuando llegue ese momento, el límite entre el reino humano y el reino fantasma se romperá, miles de fantasmas y espíritus saldrán corriendo y la gente común sufrirá. Para evitar esta calamidad, las enviadas de la tribu emplumada han venido a las sectas a seleccionar a aquellos con la energía espiritual más adecuada y la habilidad innata para ir al jardín de flores de melocotón y cultivar en reclusión. Sus palabras causaron conmoción en la multitud. La tribu emplumada está escogiendo gente para avanzar en su cultivo en el jardín de flores de melocotón en la tierra de los inmortales. Todos los discípulos pasaron de asombro a emoción, y, a pesar de su capacidad real, cada uno tenía esperanzas y expectativas en secreto. Solo Morran no estaba ni un poco contento, sino que sus rasgos mostraban sutilmente la ansiedad. Normalmente era muy bueno fingiendo apariencias, hasta el punto de que otros ni siquiera podían distinguir lo real de lo falso, pero ahora mismo, no podía ocultar sus sentimientos. Esto tenía que ver con la supervivencia de Simei. En ese entonces, Simei fue seleccionado por la tribu emplumada y fue al jardín de flores de melocotón para cultivar. Poco después de su regreso, la brecha sufrió un colapso a gran escala, y grandes hordas de fantasmas subieron del infierno. Simei luchó junto a Chu Guanin en la siguiente batalla, cada uno tomó un lado de la matriz, trabajando juntos para reparar la gran brecha. Sin embargo, Simei no era tan fuerte como Chu Guanin, y los incontables fantasmas, viendo que el reino mortal estaba a punto de cerrarse, todos cargaron contra Simei en una corriente asesina mientras se concentraba en mantener el equilibrio en la barrera, y lo atravesaron en un instante. La energía demoníaca atravesó su corazón y su alma. Chu Guanin ni siquiera levantó un dedo para ayudar, ni siquiera intentó detenerlos. Cuando Simei cayó de lo alto de la columna del dragón en espiral, decidió usar todo el resto de su poder para sellar el resto de la barrera que Simei no era capaz de sellar. Ese día estaba nevando. La caída de la forma de Simei parecía como si fuera otro de los incontables pequeños e insignificantes copos de nieve. La nieve caía sin parar, cubriendo el cielo. A nadie le importaría si un copo de cristal congelado estuviera a punto de derretirse, al igual que generación tras generación de personas, las décadas de sus vidas desde el nacimiento hasta la muerte. Nadie más que sus parientes cercanos se preocuparían por la muerte de una persona común. En esa nieve, en ese pandemonio, Morran sostuvo a Simei mientras su respiración se hacía cada vez más superficial, arrodillándose en el suelo rogando a Chu Guanin que por favor le echara una mirada, que por favor lo salvara. Pero al final Chu Guanin solo se dio la vuelta, eligió caminar hacia el blanco ilimitado, para lograr su propio prestigio, cortando los lazos entre maestro y discípulo. ¡Qué risible! Las cosas que le gustaban a Chu Guanin, las cosas que le importaban, las cosas que perseguía, todo eso era tan risible. Por ejemplo, a Chu Guanin le gustaba el sonido de la lluvia en el estanque de loto, y le gustaban los versos melancólicos del poeta Du, con esa espantosamente estricta adherencia a la forma. Por ejemplo, a Chu Guanin le importaba el brote de las plantas en primavera, la muerte de las cigarras con la llegada del otoño, le importaba donde se encendían de nuevo las llamas de la guerra, y donde luchaba la gente común. Por ejemplo, Chu Guanin siempre les había enseñado a ser justos, a poner a la gente antes que a sí mismos. Pero Morran pensó, a la mierda con la gente, no conocía ni le importaban esas personas. ¿Qué le importaba si vivían o morían? Si la lluvia de Chu Guanin caía sobre los murmullos de las almas perdidas, si sus plantas se salpicaban con las lágrimas de los refugiados, a Morran no le importaba. Su lluvia era normal, y sus plantas eran plantas ordinarias. La gente común eran solo palabras en un pedazo de papel, a quien diablos le importa. Y entonces pensó, Chu Guanin era despreciable, un hipócrita que gritaba palabras de deber y compasión como si su corazón fuera lo suficientemente grande como para mantenerlo todo bajo el cielo, pero en realidad, ese patéticamente estrecho pecho suyo ni siquiera tenía lugar para su propio discípulo. Después, le preguntó a Chu Guanin, ¿te duele el corazón? ¿Sientes algún tipo de malestar? Dijiste poner a las personas antes que a ti mismo, pero aún estás vivo mientras Simei murió siguiendo tus órdenes.
Tú eres el que hizo que lo mataran. Hipócrita, mentiroso, siquiera tienes corazón. Cuando Simei cayó de la plataforma, te estaba llamando Sisun. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no lo salvaste? Chu Guanin, tienes piedra por corazón. Tú, nunca te preocupaste por nosotros. No te importó. No te importó. Y entonces, todo terminó de la forma en que lo hicieron. Chu Guanin fue adorado y respetado por todos en el mundo de la cultivación, prácticamente un rey sin corona, y nadie escatimó un solo pensamiento para aquellos que habían perecido. La muerte de Simei fue como un paso sin importancia bajo los pies del victorioso. Cambió a un discípulo no dotado por la paz y prosperidad, la llamada paz mundial. Nadie diría que estaba equivocado en eso. Solo Morran vio que la brillante corona que tenía sobre su cabeza estaba hecha de los huesos de los muertos, que su éxito se debía a la muerte de Simei. Odiaba hasta el fondo de su corazón. Hola, joven. Hey, de repente, tenía una mano cálida en la frente. Morran se sobresaltó y abrió los ojos al ser arrancado de sus recuerdos oscuros. Ante él había un rostro delicado, brillante y encantador. Una de las enviadas de la tribu emplumada se había acercado sin que él lo supiera, y le sonreía suavemente. Dejando pasar una gran oportunidad justo delante de ti. Ah, hermana mayor, por favor, no te preocupes. Morran hizo todo lo posible para animarse y no levantar sospechas, sonriendo al enviado. Siempre me ha gustado soñar despierto. Y esperaba tanto ser seleccionado que me perdí en mi imaginación de cómo podría ser el jardín de flores de melocotón. Lo siento tanto. Resultó que, mientras Morran estaba perdido en sus recuerdos, las enviadas de la tribu emplumada ya habían bajado y comenzado a escoger gente. Pero él estaba tan atrapado en sus enredados pensamientos que no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor. La enviada sonrió dulcemente, y luego dijo algo que Morran no esperaba en absoluto. Tu energía espiritual es pura, y tu cultivo y aptitud también son notables. Si quieres ir al jardín de flores de melocotón, entonces ven conmigo. Morran, ¿al jardín de flores de melocotón? Solo Simei y Chu Guanin fueron elegidos en la vida anterior. ¿Por qué esta vida es? Estaba demasiado conmocionado para hablar. Afortunadamente, ser elegido por la tribu emplumada es naturalmente algo digno de conmoción y asombro, por lo que las personas cercanas no encontraron su reacción extraña en absoluto, solo lo miraban con envidia. La enviada lo llevó al salón dancing, y a medida que la conmoción inicial disminuyó y su corazón dejó de martillar en su pecho, sus ojos comenzaron a llenarse de un éxtasis que nadie más vio. Las cosas eran diferentes en esta vida, aunque todavía no sabía si estos cambios eran para bien o para mal, y por qué exactamente el destino había cambiado, al menos podía ir al jardín de flores de melocotón también. Si también estudia bajo la tribu emplumada, entonces la pesada tarea de reparar la barrera podría no caer sobre Simei cuando llegue el momento. No era un hombre culto, incluso después de vivir 2 vidas. Todavía no entendía lo que significaba poner a las personas antes que a sí mismo. Pero Simei era la persona más amable con él en este mundo, y nada más importaba delante de esa persona, incluyendo su propio saco de carne y esta media pizca de alma de vuelta. Mientras Simei viva, lo tiraría todo por la borda. Pero cuando las enviadas terminaron su selección y los reunieron a todos frente al salón dancing, Morran descubrió que la alineación era completamente diferente a la de la vida pasada. Simei estuvo aquí como antes, pero como resultado de estar recluido, Chu Guanin se perdió la selección, así que no estaba entre los elegidos, y en su lugar estaba el discípulo del anciano Xuanji, Xiaxini. Y aún más sorprendente fue el hecho de que Suemen también había sido invitado al jardín de flores de melocotón según las palabras de la enviada. Hay un poder persistente de la espada de Guchen Sangon en tu persona. ¡Qué interesante! Desde la cercana torre Tonkian, llegó el sonido profundo de un reloj que reverberaba por todo el pico Sisen. Del pico Sisen del reino de cultivo inferior, los elegidos son Sue Simin, Mo Weiyu, Simin Jing y Xiaxini, para un total de 4. La líder de los enviados se dirigió a Sue Senyong antes de liberar a un ave miná mensajera. Levantando la mano con el pájaro de vivos colores encaramado sobre la punta de un dedo, continuó con una voz clara. Estos 4 son individuos excepcionales, adecuados en aptitud y genuinos en carácter. Así concluye este informe. Con eso, soltó al pájaro. El miná memorizó sus palabras y, con un aleteo de sus poderosas alas, rápidamente desapareció en los vastos cielos. Poder ir a cultivar al jardín de flores de melocotón era una oportunidad poco común, más aún que adquirir un arma sagrada, y nadie la rechazaría. Además, estarían estudiando técnicas para protegerse contra el derrumbe de la barrera del reino fantasma,
el mismo deber y obligación de aquellos que cultivan, y nadie podría rechazarlo. En cuanto al tiempo, podría tomar desde un par de meses hasta 3 o incluso 5 años. Pero la tribu emplumada no era irrazonable. Viendo que era casi el final del año, dijeron que primero se quedaran y pasaran el año nuevo. Luego vendrán para llevar al grupo al jardín de flores de melocotón en la montaña Jiuhua. Pensando en cómo pronto podrá ir junto con Simei al jardín de flores de melocotón, Morran no pudo evitar sentirse muy contento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la alegría se desvaneciera. Al principio no entendía por qué, hasta que un día, al pasar por el pie del pico sur del pico Sisen, levantó la vista para ver el pabellón del loto rojo sellado. Los pasos de Morran se ralentizaron subconscientemente, y luego se detuvieron por completo. Se quedó allí, mirando hacia arriba, donde la montaña desaparecía entre las nubes. Chu Guanin había estado recluido durante más de 3 meses. En esta vida, el odio que tenía hacia esta persona parecía desvanecerse. Aunque se recordaba a sí mismo una y otra vez que no debía olvidar la mirada en la cara de Chu Guanin cuando lo abandonó a él y a Simei, todavía había momentos en que empatizaba con él, cuando se sentía confundido y desconcertado. Si así ni estaba caminando con él. Viendo la extraña expresión en la cara de Morran y la forma en que miraba el pico sur perdido en sus pensamientos, su corazón dio un vuelco y preguntó: ¿Qué pasa, pequeño Sidi? ¿Crees que saldrá antes de que nos vayamos? Morran se detuvo, volviendo a sus sentidos, y sonrió hacia Chu Guanin. Después de haber pasado bastante tiempo juntos, sintió que este pequeño Sidi era inteligente y sensato, y le gustaba mucho. Estaba hablando de mi Sisun, el anciano Yuen. Chu Guanin, ya veo. Morran suspiró, murmurando, nunca había estado tanto tiempo recluido. ¿Podría ser que la lesión que sufrió en el lago Hinchen fuera realmente muy grave? Esta fue la primera vez en mucho tiempo que sacó a relucir su Sisun por propia iniciativa. Chu Guanin ya sabía que era imposible, pero aún así no pudo evitar preguntar: ¿lo extrañas? Notas 1. Una tierra escondida de paz y prosperidad.